¿Qué tal, Salvador? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, cómo Pablo? estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. No, gracias a vos. Sabemos que, bueno, fue un día ajetreado, Sí, este, así que, bueno, primero que nada te queremos agradecer también por este tiempo. Sabemos que, bueno, nada, tuviste clases hasta recién, eh, pero bueno, es importante también para nosotros que, bueno, estés también brindando tu tiempo y tus conocimientos. Eh, Paso a presentarte. Salvador es licenciado en física de la Universidad de Tucumán y es doctor en física de la Universidad de Washington. Fue investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica durante muchos años y consultor de Enargas. Es director de la carrera de Ingeniería en Energía de la Universidad de San Martín. Y bueno, nos viene a comentar también un poco sobre eficiencia energética. Tratará, bueno, en este caso, de hacer una presentación orientada a lo que respecta a la eficiencia en edificios públicos, también teniendo en cuenta eh, la característica de la charla de hoy, que es con gente de la Universidad de Lanús. Así que, bueno, también nos va a venir a comentar sobre un programa de referentes energéticos barriales que creemos que les puede interesar, eh, respecto de, bueno, de cómo también la comunidad cercana a la UNLA puede hacer más eficiente su consumo. Bueno, no les quiero robar tampoco más tiempo, sé que es tarde y todos tuvimos días largos y agitados, así que Salvador, cuando quieras, te agradecemos mucho. bueno, realmente te agradezco mucho, Pablo, y les agradezco mucho a todos ustedes que estar en un día como hoy, viernes ya, terminando el día y unirse a otra charla, seguramente es un esfuerzo no menor, así que les agradezco el estar acá y bueno, yo paso a un poco a compartir un poquito esta charla que espero que sea informal, interrumpan cuando quieran, pregunten lo que quieran, hagámosla lo más interactivamente posible que se pueda. Yo lo que Perfecto. tomé así como título, ahorro y eficiencia energética, consumo en viviendas y edificios. Un poco este sería el temario de mi presentación, hablar sobre un poco cómo son los consumos de energía en los hogares argentinos, el tema de energía e inclusión. eh, Esto es un elemento muy importante, eh, porque claramente el tema de la energía y la eficiencia se relaciona con varios de los objetivos de desarrollo sustentable que Argentina se comprometió a cumplir desde el último acuerdo en París y que siguen siendo política pública. Y esta es claramente una forma como uno puede, de alguna manera, eh, implementar varios de estos objetivos. Al bajar el costo de la energía, brindar servicios a gente con menores recursos y ahorrar en las facturas, también tiende a mitigar no solamente las emisiones, sino también la pobreza. Bueno, les voy a comentar un poquito lo que comentaba Pablo, este programa que tenemos en la Universidad de San Martín de una diplomatura de referentes energéticos barriales. Y bueno, algunos ejemplos, en particular voy a hablar de confort térmico y su impacto en los consumos, que tal les puede ser de interés. Bueno, empezando un poco por el comienzo para darle una idea del hacia dónde vamos y hacia dónde venimos. Voy a hablar primero del consumo de energía en los hogares, algo que seguramente todos conocemos y que seguramente, una vez que lo contextualice, seguramente les va a resultar familiar. En Argentina tenemos dos consumos en los hogares fundamentalmente, el consumo de gas y el consumo de electricidad. Son dos consumos muy importantes en la familia argentina. Voy a empezar por el gas en primer lugar, que es uno de los consumos más grandes. Y, eh, ¿Y cómo entendemos, cómo lo podemos estudiar el consumo de gas? Bueno, resulta que los datos de consumo de gas a nivel de todos los usuarios y el número de usuarios, eso están publicados en las bases de datos de Enargas y uno puede acceder a ellas, son totalmente libres.
Y si uno toma, por ejemplo, para cada mes de los últimos 25 años, el consumo total de los usuarios residenciales dividido el número de usuarios, lo que obtiene sería el consumo por usuario, el consumo medio por usuario en Argentina. Ese consumo medio por usuario en Argentina es lo que a veces llamamos nosotros consumo específico, es decir, el consumo que consume una familia típica en Argentina. Digo una familia, no una persona, porque como ustedes saben, el usuario, tanto eléctrico como de gas, es un medidor, donde está puesto un medidor y eso está puesto asociado a una familia. Bien, si miramos cómo consume una familia gas, el consumo a lo largo de un año típico es como el que está indicado en esta figura, es como este sombrero que ustedes ven acá, la curva esta roja describe mes a mes cómo es el consumo. ¿Y cómo es este consumo? Se puede entender sabiendo cómo usamos el gas. Bueno, ustedes seguramente si tienen gas, saben de que el gas se usa en los hogares argentinos en tres usos fundamentales. El uso de calefacción, el uso de calentamiento de agua sanitaria, el agua que usamos para bañarnos, para lavar los platos, y también para cocción. O sea, hay tres consumos que están asociados con el gas. Agua caliente, calefacción y cocción. Ahora, la forma de esta curva tiene que ver con el hecho de que durante los meses de verano, en toda la zona norte de Argentina, norte digo, norte, centro, arriba del río Colorado, o sea, que no sea Patagonia, en toda esta zona, Buenos Aires, Mendoza, etcétera, Córdoba y todo lo que va para el norte, lo que seguramente pasa es que durante los meses de verano no usamos calefacción. Entonces, el consumo de los meses de verano, o sea, enero, febrero, diciembre, está asociado básicamente con el consumo de cocción y calentamiento de agua, es decir, lo que nosotros vamos a llamar el consumo base. Y la razón por la cual el consumo aumenta, como ustedes lo pueden ver en esta figura, está asociado justamente a la calefacción. La copa del sombrero que vemos acá, que está puesto en amarillo, es justamente el consumo de calefacción. Entonces, esto ya nos permite hacer una división muy fácil, saber cuánta del gas se usa en el consumo base, que sería el área que está acá comprendido en color verde, que sería base, sería cocción y calentamiento de agua, y el de arriba sería la calefacción. Y con esto ya hemos hecho la primera diferenciación, y lo que ustedes ven que la calefacción, aunque se usan menos meses, el consumo es más alto y de tal manera que en realidad resulta ser un poquito mayor que el consumo base. O sea que la mitad del consumo se va a la calefacción y la mitad es el consumo base de los hogares argentinos. Pero se puede hacer un análisis todavía más detallado. Resulta de que existen en Argentina y en varias ciudades de Argentina muchos edificios en donde tienen servicios de calefacción y de agua caliente que son centrales. Es decir, el edificio provee la calefacción y provee también el agua caliente. Y eso se paga a través del consorcio, es un consumo de una caldera que la paga el consorcio. Por lo que el consumo asociado a cada unidad individual, a cada departamento, está asociado fundamentalmente con el consumo de cocción. Entonces, si uno toma a estos edificios que son fáciles de acceder, porque uno va a la distribuidora y les pide, le pueden pasar los consumos de estos edificios para un estudio académico y seguramente se lo van a dar. No estamos dando el dato de alguien en particular, sino un dato en conjunto. Lo que uno encuentra, y este es un conjunto de datos, más o menos son 25 años de datos acá, es que hasta puede asociar a cada bimestre una temperatura, porque está registrada al bimestre al que corresponde ese consumo, por lo tanto sabemos su temperatura, y podemos construir este gráfico que nos da el consumo de cocción para estos departamentos que sabemos que lo único que hacen es cocinar, en función de la temperatura, y encontramos este gráfico que tenemos acá. ¿Qué vemos en este gráfico? Bueno, lo primero que vemos es que el consumo de cocción en promedio es alrededor de 0,3 metros cúbicos por día de gas que se usa en cocción y tiene una ligera dependencia con la temperatura. Es decir, los días de mayor temperatura, el consumo de cocción disminuye y los días más fríos, el consumo aumenta. Bueno, si pensamos un poquito, esto es totalmente compatible con lo que uno sabe.
En los días de verano uno tiende a cocinar menos, come una ensalada, etcétera, pero claramente en un día frío necesitamos algo más que una ensalada, necesitamos prender el horno, cocinar, hacer comida que requiere mucho más uso de la cocción. Y probablemente esto sea la consecuencia de esta tendencia que tenemos acá. Pero lo que sí sabemos, además para el número de familias típico que hay en estas ciudades como Buenos Aires, más o menos 3 personas por unidad habitacional, 3,1. Entonces, ya sabemos más o menos que este es el consumo, 0,3 metros cúbicos es el consumo asociado a la cocción. Entonces, como del gráfico anterior ya sabíamos más o menos un poquito más de 1 metro cúbico es el consumo base, es decir, el consumo de agua caliente más cocción, si le restamos 0,3 de consumo base, ya sabemos cuánto va al otro consumo, que sería el otro consumo importante, que sería el consumo de agua caliente. Pero además, dado que en Argentina casi todos los equipos de calentamiento de agua, es decir, los calefones o los termotanques, tienen además un consumo pasivo que es básicamente una llama piloto que la tienen encendida en forma permanente. Esto es bastante usual en Argentina, seguramente si ustedes tienen alguno de estos equipos, seguramente lo tienen. Y ese consumo es bastante bien conocido, son medio metro cúbico de gas por día. Entonces, ya podemos hacer la torta de cómo se divide el consumo de gas en los hogares argentinos. Básicamente lo que termina siendo es que la cocción se lleva el 10%, calentar agua 25%, el pasivo, ese pasivo que es el piloto, o en el caso de los termotanques, es el piloto más mantener el agua caliente, es otro 17%, y el resto es la cocción. Y de esta manera ya hemos hecho un poco la primera anatomía del consumo de gas, en este caso en Argentina. Además sabemos cuánto vale el consumo medio por habitante, cerca de 1.000 metros cúbicos, y sabemos también ya cómo se distribuye. Entonces con esto podemos ya tener la primera idea de dónde estamos. Además, dado que el agua caliente que calentamos y el consumo pasivo, o sea, su piloto, están asociados al mismo servicio, podemos decir que el principal consumo de los hogares en Argentina es la calefacción, por lo menos de gas, y el segundo, por lejos, es el agua caliente, que casi es un 40%. Y finalmente, el más chiquito es el consumo de cocción. Y ya hicimos la primera anatomía del consumo. Ahora vamos al eléctrico. ¿Cómo hacemos para analizar el consumo eléctrico y conocer qué hay adentro? Bueno, lo primero que miramos es el consumo global, el consumo promedio que hay por ciudades, y esto nos da la primera idea. Este consumo es el consumo, cuánto consumen en cada uno de los hogares. Esto es fácil de calcularlo, sabe el consumo de todos los hogares, se registran al año, se promedia eso y se saca. Lo mismo se hace en Santa Fe, Mendoza, Córdoba, etcétera, y obtenemos estos resultados. E inclusive lo tenemos también para Argentina, que en este caso la unidad en que se mide el consumo eléctrico es megawatt horas por año. Ven ustedes que las provincias tienen diferentes lugares, diferentes consumos, probablemente están asociados a estas diferencias de consumo en parte a los niveles socioeconómicos también y en parte al costo de las tarifas. Pero por ahora solamente les pido que recordemos este numerito, que el consumo del país es más o menos 3,4 megawatt horas al año. Ahora, si queremos seguir adelante, fíjense en esto, me dice cuánto vale el consumo total, pero no me dice mucho más de en qué se usa esta electricidad. Para ver cómo se usa, es decir, hacer una radiografía más detallada, necesitamos hacer un análisis diferente. Y un poco ahora les voy a contar cómo se hace este análisis diferente. Para eso tenemos que entrar vivienda por vivienda y hacer este análisis. Este análisis lo hacemos, por ejemplo, en nuestra universidad, porque tenemos la carrera de Ingeniería en Energía, y los estudiantes de Ingeniería en Energía, una de sus primeras tareas que hacen como ejercicio para sus casas es llevar su medidor de consumo y justamente medir la potencia, o sea, cuánta energía consume cada artefacto, y luego a otros equipos como por ejemplo lavarropa, heladera, miden a lo largo de un día su consumo, y luego en algunos casos, por ejemplo en el caso de los televisores, las luces, tienen que estimar cuántas horas al día las usan. Finalmente, con estos tiempos de usos diarios, las potencias que tienen cada uno de estos equipos, es posible sacar
el consumo anual de cada uno de los equipos que hay en la casa. Ese consumo anual se lo compara con lo que la factura indica que ha sido para esa vivienda el consumo anual. Ese está medido porque todos los meses le van pasando la factura a la distribuidora. Es más, en la tablita siempre está puesto ese valor cuánto es el consumo anual. Y se contabiliza, se mueve en los tiempos, se varían los tiempos hasta que el consumo medido para cada artefacto con sus correspondientes tiempos concuerda con el consumo de la factura de electricidad. Cuando se logró esa concordancia, entonces lo que tenemos es finalmente una distribución de consumo, como la que le voy a mostrar acá, es justamente los medidores que les decía yo que se llevan los estudiantes y miden cada uno de los consumos. Y cuando han hecho esta medición, finalmente terminan con una torta de este tipo, perdón, en donde se ven ya, de nuevo, la anatomía del consumo, cuánta energía o qué fracción de la energía eléctrica se lleva a la heladera, el aire acondicionado, la iluminación, etcétera. Acá está inclusive puesto en términos de en el orden de aparición. En los hogares de Argentina, el artefacto que más consume electricidad es por lejos la heladera. Fíjense, no es que en sí sea un artefacto de mucho consumo, tal vez una plancha consume mucho más que la potencia que consume una plancha es más alta que la de una heladera, pero la diferencia es que la heladera está prendida las 24 horas al día, los 365 días del año. En cambio, la plancha probablemente uno plancha media hora una vez por semana y algunas veces ni siquiera eso. Entonces, eso hace que la plancha termine con 2% del consumo, mientras que la heladera se lleva el 21% del consumo. En segundo lugar aparecen los aire acondicionados, y en tercer lugar la iluminación, la calefacción eléctrica, los hornos eléctricos también aparecen, la informática, y luego vienen televisor, etcétera, y otros consumos, inclusive stand-by, que serían consumos que están siempre encendidos en la casa en estos días, como por ejemplo la televisión por cable, Wi-Fi, etcétera. Lo interesante que les quiero llamar la atención, y ahora si ponemos, este es el consumo de electricidad, si ahora ponemos el consumo de electricidad y el de gas juntos, para sacar cómo es la torta, resulta de que el consumo de electricidad termina siendo un 23% de todo el consumo de un hogar, y la mayor parte del consumo en el hogar es el gas. El gas se lleva la mayor parte del consumo. Y como ustedes vieron, la mitad del consumo de gas es calefacción, y acá está puesto justamente, y acá lo que tenemos ya todos los consumos puestos. Primero son los consumos de calefacción, agua caliente, piloto, cocción, y fíjense, en la heladera, que era el de mayor consumo eléctrico, ya ahora termina siendo más chiquitito porque nos hemos puesto frente a estos consumos. Después viene el consumo del aire acondicionado y después viene el de la iluminación. Y esta sería la torta del consumo. Ahora, lo interesante de esta torta, primero es este hecho de que la mayor parte del consumo en Argentina es gas y el segundo es electricidad, es el hecho de que existen aproximadamente 6 consumos: calefacción, agua caliente, cocción, heladera, aire acondicionado y iluminación, que básicamente se llevan el 90% del consumo. Esto es lo que vamos a llamar los consumos clave. Entonces, si tenemos que hacer eficiencia, queremos reducir los consumos, no hace falta pensar en todos los artefactos, qué pasa con mi cargador de teléfono, qué pasa con la computadora. En realidad lo más importante es mirar los grandes consumos, como serían la calefacción, el agua caliente, la cocción y la heladera, por ejemplo, y tal vez el aire acondicionado. Y haciendo algunas medidas de eficiencia energética, que un poco voy a tratar de mostrarle enseguida, estos consumos pueden reducirse en forma muy, muy notable. Bueno, entonces estos serían, como les decía, los consumos clave que tenemos, que se llevan casi el 90% del consumo de un hogar. ¿Y cuáles son las mejoras que uno puede hacer para reducir estos consumos? ¿Y por qué los quisiera reducir? Bueno, la primera razón que podríamos decir que quiero reducir mis consumos es porque no quiero pagarle tanto a la empresa de electricidad, porque es plata que puedo usarlo en otras cosas. Primera razón, podría ser la razón más simple. Pero tiene una razón todavía mucho más allá de esto, que es el hecho de que cuando nosotros usamos energía, ya sea
gas o ya sea electricidad, porque en Argentina casi el 60% de la electricidad también viene del gas. Es decir, cuando nosotros usamos electricidad en Argentina también estamos hablando de gas. Si usamos menos energía para hacer las mismas funciones, tenemos una ventaja que no bajamos nuestra calidad de vida y podemos reducir también nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Pero no solamente reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero, que son los causantes del calentamiento global, que ya en sí es un gran aporte, sino que además también estamos colaborando a que el sistema eléctrico, el sistema de gas, sean mucho más robustos y menos vulnerables a los cortes de suministro, porque si todos bajamos los consumos, se libera la capacidad de que tienen los sistemas y evitamos los consumos picos, que son los que finalmente nos dejan sin electricidad o sin gas. Bueno, y entonces, estas serían algunas, por lo menos, razones, como les digo, bajar el costo, bajar las emisiones, hacer más robustos los sistemas de abastecimiento de energía. Y algo que no es menor, también bajando los consumos, damos la posibilidad de que otras personas también tengan acceso a la energía, que muchas veces no lo tienen. Y lo cierto es que la calefacción se puede reducir en forma muy notable, por ejemplo, mejorando lo que sería la aislación térmica o la envolvente de las viviendas, es decir, paredes, techos y aberturas. Hoy existe posibilidad de reducir estos consumos en un factor 2 o 3 sin básicamente ningún problema. Calefones, ustedes vieron de que cuando les mostraba el consumo acá de total, fíjense ustedes, 14%, 15% del consumo que hacemos en los hogares es justamente un consumo del piloto. Y uno dice, bueno, ¿por qué lo quiero al piloto ahí? ¿Por qué quiero tener una llave encendida? Hoy en día existen calefones que ya tienen mejor aislación. Algunos calefones ya no tienen piloto, son encendido electrónico. Y con lo cual ahí ya he bajado 14%. En la cocción, después vamos a ver, hay muchas opciones también que tenemos para bajar los consumos. En la heladera, cambiar una heladera antigua por una heladera clase B disminuye en un factor 2 o 3 el consumo de una heladera. En la refrigeración también, bueno, de hecho, estas mejoras en la envolvente de la vivienda también tienden a disminuir la necesidad de refrigeración o aire acondicionado, pero simplemente a veces regulando el termostato o usando un ventilador o un climatizador se pueden reducir notablemente estos consumos. Iluminación, reemplazar por iluminación LED. Es decir, ustedes ven que la tecnología está totalmente madura, totalmente disponible, ni siquiera es de alto costo, y con eso se pueden reducir los consumos. De hecho, lo podemos ver en nuestros estudios, estos que les decía que hacemos con los estudiantes, y vemos que hay una variedad de consumo entre los datos que nosotros hemos medido, y estos servicios energéticos que les mencionaba es totalmente posible lograrlo estos, como les decía, que eran más o menos 4 megawatt horas al año en Argentina, se pueden bajar casi a la mitad haciendo pequeños cambios como los que les mencionaba hace un rato. Después lo vamos a ver un poco con más detalle. Pero es totalmente viable disminuir los consumos en un factor 2 sin mayores esfuerzos, haciendo simplemente algunas medidas de eficiencia energética que después, si quieren, la vamos a analizar a cada una en detalle. Entonces, habiendo dicho eso, de que es factible y además porque lo observamos, es que hace un año y medio aproximadamente se acercaron a nosotros una fundación que quizás a lo mejor algunos han sentido hablar de ella, que es la Fundación Pro Vivienda Social. Es una fundación que ya tiene más de 20 años funcionando en Argentina. Es una especie de banco Yunus, este banco de los pobres que seguramente algunos de ustedes conozcan. Yunus era uno de los precursores que allá por el año 2006 le dieron el premio Nobel por este desarrollo de los microcréditos a personas pobres en la zona de Bangladesh. Pero lo que hace la Fundación Pro Vivienda Social es a nivel local, tiene una infraestructura que trata de proveer servicios energéticos a las viviendas de bajos recursos al menor costo posible, bajo la suposición de que los servicios energéticos son básicos para el desarrollo humano. Claramente, tener iluminación o no tener cambia radicalmente la forma en que uno vive. Poder tener una cocina limpia, cocina a gas, o
una cocina accesible también, y lo mismo de tener algunos servicios como calefacción, etc. Resulta de que ellos ya vienen trabajando desde hace mucho tiempo en muchos barrios, como en Moreno, Pilar, y fundamentalmente lo que ellos procuraban era llevar, por ejemplo, redes de gases a esos barrios de bajos recursos. Y si bien esta era una cosa que ya se venían haciendo las distribuidoras, de hecho en los años 90, la distribuidora Metrogas había hecho el primer intento de llevar gas a uno de estos barrios en Moreno. El problema que tenían la distribuidora era que, bueno, si llevaban el gas, estas personas se tienen que conectar. La conexión al gas, o sea, hacer una instalación interna dentro de la vivienda, es costosa, cuesta dinero. Para ponerlo en términos reales, son alrededor de $700. Pero además hay que comprar nuevos artefactos. Hay que comprar una nueva cocina, un nuevo calefón, etcétera, que también cuesta. Entre detalles y otros es más o menos $1.000, $1.200 es lo que cuesta conectarse a la red de gas. Y por supuesto, muchas de estas familias no tenían este ingreso o esta reserva de dinero para hacer esta conexión. Entonces lo que hizo la empresa de gas, algo que pareció muy interesante en su momento, es facilitarle un crédito a estas familias para que se instalen a través de un crédito que se pagaba a través de la factura. Estas personas podían comprar los artefactos y conectarse al gas, con lo cual disminuían notablemente sus gastos de energía. Sin embargo, lo que parecía una idea muy buena, estamos hablando de los años 90, pronto empezó a tener dificultades. Muchas veces los vecinos dejaban de pagar las facturas y la empresa tenía que ir a cortarle. Pero cuando cortaba el gas a esta familia, se encontraba con un problema muy serio. Primero, perdían un cliente. Segundo, estas familias se veían fuertemente perjudicadas porque perdían un servicio muy importante. Tercero, la empresa de gas perdía no solamente el cliente, sino que también perdía el crédito que había puesto, que estaba ligado justamente al pago de la factura. Entonces era una situación en la que si se cortaba a alguien, se caía alguien del sistema, todos perdían. Y no sabían muy bien cómo resolverlo. Ahí es cuando llegó esta fundación y analizando enseguida se dio cuenta cuál era el problema. No se trataba ni siquiera de que las familias no querían pagar y no podían pagar. Lo que pasaba es que en muchos de estos barrios de bajos recursos, la gente no tiene necesariamente un cheque que les llegue a fin de mes como un empleado regular, un empleado que trabaja en un lugar donde tiene un empleo formal. Muchas de estas personas son personas que viven de hacer una obra, pintar una casa, pintores, electricistas, albañiles, plomeros, que ellos no reciben necesariamente como le dirían en inglés, un paycheck al fin de mes, sino que lo que ellos reciben su pago cuando tienen trabajo. Entonces, si la factura caía justamente en un momento en donde ellos no tenían un trabajo, obviamente no pagaban la factura. Le pasaba 2 veces y quedaban sin servicios. Entonces, lo que la fundación empezó a pensar es hacer pequeños créditos que les permitía a estas personas tomar un pequeño crédito para pagar la factura y de esa manera no se caigan. Cuando finalmente ellos conseguían trabajo y volvían a tener algún dinero, devolvían ese crédito y de esa manera el sistema seguía. Inclusive le pagaban un pequeño fee a la fundación porque claramente había un gasto administrativo y de esta manera lograron estabilizar el sistema. No solamente lo estabilizaron, sino que fueron por ampliar las redes. Y cuando fueron a ampliar las redes se dieron cuenta de que cuando contrataban una empresa que iba a ampliar las redes, se contrataban muchas personas. Entonces, como mucha gente en el mismo barrio tenían oficios que eran compatibles con hacer los trabajos de tendido de redes, les pedían a las empresas que por lo menos la mitad del personal que contrataban fuesen gente del barrio. De esa manera la gente del barrio se capacitaban, así un albañil se terminaba transformando también en un gasista, un electricista también sabía algo de gasista, y así fueron no solamente generando trabajo, sino generando servicios, y de esta manera lograron estabilizar el sistema, y hace 20 años que ellos vienen colaborando en ofrecer servicios energéticos. Sin embargo, una vez que se produjo la reactualización de las tarifas allá por el año 2017, 2018, el problema era que ahora a la gente le resultaba a veces difícil pagar la factura.
Entonces comenzamos a pensar juntos cómo podemos ayudar a las personas para que puedan, en una manera sustentable, hacer un uso más eficiente de la energética. Y ahí surgió esta iniciativa de los referentes energéticos barriales, que son básicamente estas mismas personas que les comentaba antes, albañiles, electricistas, pintores, amas de casa, que los entrenamos para que puedan hacer este diagnóstico de eléctrico y de gas en las viviendas y poder conocer cómo es el consumo de cada una de las viviendas. Entonces ellos se lanzaron a hacer justamente este estudio. Acá el resultado de que lo que hicieron en un lugar en Pilar se llama Villa Rosa, y fueron estudiando y encontrando este análisis de consumo. Por ejemplo, en las familias de bajos recursos, generalmente no tienen acceso al gas natural. Pocas familias de bajos recursos tienen acceso. Entonces, por ejemplo, la cocción, que es el único servicio que generalmente usan el gas, ese sí lo usan con gas, pero lo usan con gas licuado, gas en garrafa. Y el resto de los servicios son servicios eléctricos. Entonces, de esta manera también estudiaron este detalle de cómo es el consumo, pero lo que hacen ellos es que hacen el análisis a cada familia, le hacen esta radiografía del consumo, luego les llevan esta radiografía del consumo al vecino y les proponen cambio en diferentes artefactos, diferentes formas de usar, de tal manera de ayudarlos a bajar su consumo. Muchas veces las medidas son relativamente sencillas, por ejemplo, cambiar iluminarias, poner lámparas LED en lugar de tener lámparas incandescentes que consumen mucho, a veces racionalizar el uso, quizás en algunos casos cambiar la heladera, etcétera, o racionalizar su uso, y de esa manera logran bajar los consumos. Y de esa manera los vecinos logran tener una reducción en sus consumos y, bueno, claramente esto tiene mucho impacto en su calidad de vida. Y desde el punto de vista académico, de lo que estamos en la universidad, nosotros colaboramos para que ellos hagan esto, pero ellos también colaboran con nosotros porque nos devuelven esta información que es extremadamente rica, porque esto es lo que permite hacer políticas públicas y conocer cómo es el mapa de consumo en diferentes sectores sociales de Argentina. Bueno, entonces, como nosotros también hemos medido, sabemos, por ejemplo, los consumos promedios que hay de cada elemento, pero sabemos también cuáles son los consumos de referencia, es decir, cuáles son los consumos eficientes, que también lo hemos observado en las viviendas que tienen estos consumos eficientes. Entonces, mirando los consumos que hemos medido en una determinada familia y mirando cuáles son los consumos que podrían ser los consumos de referencia o los eficientes, podemos enseguida darnos cuenta, por ejemplo, acá, qué sé yo, si esta familia está consumiendo cerca de 663 kilowatt horas al año con su heladera, sabemos que si cambiase por una nueva heladera ya podría reducir ese consumo, por ejemplo, a la mitad. Y lo mismo vamos haciendo con diferentes artefactos y sobre todo tomando como base estos consumos claves, que son los consumos más importantes, y de esa manera la gente puede reducir sus consumos. Bueno, claramente esto se puede hacer con la familia, inclusive acá tenemos, por ejemplo, para darle a ustedes una idea, dentro de este conjunto de familias que analizamos, que son cerca de 200 familias, lo que uno ve, por ejemplo, es que hay familias que consumen 1 megawatt hora al año y otras que consumen 23, o sea que entre las que menos consumen y las que más consumen, ustedes ven hay un factor de 20 o 22. Es un factor muy, muy grande. Y no se trata de que estas familias sean de una persona y estas sean 22 personas, no. Probablemente son las mismas cantidades de personas en el hogar, pero nada más que unas hacen uso un poco más eficiente que las otras. O sea que esto nos da pie a que hay una enorme posibilidad de reducir los consumos sin perder calidad de vida. Y justamente de eso se trata el programa. Bueno, esta es la idea, mirar los consumos claves y de alguna manera tratar de ver cómo los reducimos. Y esta actividad, digamos, que realizamos con estas familias de bajos recursos y también con los mismos estudiantes de nuestra universidad, que son de sectores medios, hemos podido observar que los consumos pueden reducirse de forma muy notable si uno los puede administrar. Y un poco la idea de este proyecto es, de alguna manera, erradicar la concepción que a veces existe, casi en el lenguaje intrínsecamente, del hecho de que cuando uno habla de
tarifas de electricidad o tarifas de gas, parecería ser de que cuando uno dice me llegó una tarifa inmensa de gas, parecería ser casi como que ha ocurrido un fenómeno natural asociado como por ejemplo la caída de un gran chaparrón, la caída de un gran chaparrón, algo que está más allá del alcance de nuestras posibilidades. En cambio, una vez que uno comienza a hacer esta administración de los consumos, ahora puede de alguna manera administrar el consumo y uno ponerse en control de qué es lo que consume y qué no consume, ¿no? Porque esto sería algo así como en un supermercado, digamos. Uno no llega al fin de la caja y dice, uy, miren la factura que me ha llegado del supermercado. Uno cuando va poniendo cada elemento en el carrito del supermercado va eligiendo ya qué es lo que está poniendo. Obviamente al final se sumará, será alguna pequeña sorpresa, pero uno ya sabe qué es lo que va a esperar. Pero en el caso de la electricidad y del gas, sería como que uno va, compra, sale ciego del changuito y luego el supermercado al cabo de una semana le manda una factura que dice lo que usted compró vale tanto. Claro, sería una sorpresa inmensa para cada uno de nosotros porque ese consumo casi no ha sido administrado. La idea de esto es justamente empoderar a la gente, ayudarla a que la gente pueda administrar y pueda conocer cómo son sus consumos y de esa manera poderlos optimizar. Bueno, para dar una idea de lo que uno puede hacer, por ejemplo, tomemos por ejemplo el confort térmico, que es uno de los elementos básicos, y esto vale tanto para una familia, pero también vale, por ejemplo, para un edificio público, una universidad o cualquier edificio. Resulta de que la temperatura a la que las personas nos sentimos confortables, lo que llamamos temperatura de confort, oscila más o menos entre 18 grados y 24 grados. Generalmente a los 18 grados, si uno está con un pequeño pullover, va a estar perfectamente confortable, y a 24 grados, si se saca el pullover, va a estar también confortable. Este es el rango, digamos, de confort. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a encender en un día frío la calefacción o en un día caluroso la refrigeración, es importante conocer esto. Porque, por ejemplo, en el invierno podemos poner la calefacción a 18 grados o 20 grados, por ejemplo, o la podríamos poner también a 24. ¿Qué diferencia hay? Bueno, la primera diferencia es que si la ponemos a 24 vamos a tener una sensación de disconfort bastante grande. ¿Por qué razón? Porque si estamos en invierno, generalmente estamos abrigados, estamos con pantalón, camiseta, pullover quizás y hasta tal vez un saco. Entonces, si entramos en un lugar con toda esa ropa y está a 24 grados, nos vamos a sentir bastante incómodos y acalorados. Si lo tenemos a 18, nos vamos a sentir mucho más confortable y además el salto térmico no va a ser tan grande cuando entramos y salimos, lo cual va a ser muy beneficioso en términos de salud. Es menos probable que nos pesquemos un resfrío al entrar y salir de una habitación si la tenemos a 20 grados que si la tenemos a 24 o a temperaturas mayores. Pero hay además una razón más importante. Resulta de que el salto térmico para calefaccionar una vivienda depende de la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior. Si esta diferencia, por ejemplo, afuera hace 15 grados y acá la tenemos a 18 grados, este salto térmico son nada más que 3 grados. Pero si lo llevamos a 24 grados, el salto térmico acá son casi 9 grados. Es decir, el salto térmico de 3 hemos llevado a 9, o sea que aquí hemos triplicado el salto térmico, no sé si se dan cuenta con este cambio. Con lo cual también hemos triplicado el consumo de energía. O sea que la variación de un grado a la que ponemos el termostato no es insignificante. Un grado de temperatura que aumentamos, disminuimos la temperatura de nuestro calefactor, puede tener un impacto en el consumo en el orden del 15%. O sea que 2 grados son 30% y 4 grados pueden ser 60% del consumo. O sea que ahí ya tenemos una medida de eficiencia energética extremadamente simple. Lo mismo pasa con la refrigeración. Resulta de que arriba de los 24 grados uno empieza a tener sensación de disconfort. Pero hasta los 30 grados uno puede tener sensación de confort térmico simplemente usando un ventilador. Ahora, ¿por qué uno usaría un ventilador en lugar de usar un aire acondicionado? Bueno, sencillamente porque un ventilador tiene un consumo 10 veces menor que un aire acondicionado. Por lo tanto, si la temperatura está entre 24 y 30 grados,
me las arreglo con un ventilador. Solamente cuando la temperatura excede de 30 grados, recién acudo a un ventilador y puedo tener un ahorro muy importante. Bueno, estas son medidas, por ejemplo, muy simples de uso racional de la eficiencia que pueden ser muy importantes en reducir los consumos de edificios públicos, de viviendas, por supuesto, y que en realidad son muy poco costosas y que se pueden implementar en forma muy, muy fácil. Entonces, la primera recomendación en invierno, tratar de setear los termostatos en 18, quizás 20 grados a lo sumo, y en el verano 24 o mejor 25 grados. O sea que no es la misma la temperatura del verano que la de invierno. Esto es muy importante de tener en cuenta. Bueno, otro elemento para así un poco comentarles, digamos, de cómo uno puede reducir los consumos de una vivienda, es mejorando la aislación térmica de las viviendas. Esto es poniendo este tipo de materiales, por ejemplo, en lugar de revocar una pared con revoque fino y revoque grueso, uno puede colocar, por ejemplo, estas placas de Durlock y material aislante como lana de vidrio, con lo cual la aislación térmica mejora considerablemente y además no incrementa demasiado el costo, porque fíjense, haciendo esto uno reduce los tiempos de construcción y como se ha ahorrado todo el trabajo del revoque grueso y del revoque fino, en realidad se ha ahorrado bastante dinero en hacer este tipo de modificación, ha mejorado la aislación térmica y tienen una casa mucho más confortable. Lo mismo cuando estamos construyendo el techo, usar placas con buena aislación térmica, a veces entre las paredes también colocar aislación térmica. Esto puede bajar los consumos de calefacción y refrigeración en un factor 3 o un factor 4. Bueno, yo un poco voy a ir para darle una idea simplemente de cuáles son las potencialidades de mejoras en el consumo de calefacción, que es uno de los grandes consumos, lo mismo que el de aire acondicionado. Voy a comparar el consumo, acá en este gráfico, de los kilowatt-horas que se usan por metro cuadrado y por año en diferentes lugares del país. Y acá este término que tenemos acá, este eje que está acá, se llama el déficit grado día, que un poco permítanme que lo explicite. Resulta que si tenemos la temperatura anual de un determinado lugar, por ejemplo, Buenos Aires, la temperatura, por ejemplo, en Buenos Aires tenemos que los meses de verano es más alta y luego a medida que llega el invierno tenemos temperaturas más bajas. Pero la calefacción en general nosotros la encendemos una vez que la temperatura comienza a descender abajo de 18 grados. Es rara la persona que pone calefacción cuando la temperatura no ha bajado de 18 grados. Esto es lo usual. De hecho, lo que se observa es que si tomamos este déficit grado, que mide de alguna manera la intensidad o rigurosidad del invierno o del mes que estamos considerando, y graficamos, por ejemplo, el consumo de las personas en términos de este parámetro, lo que se encuentra que es bastante lineal, es decir, los lugares más fríos, voy a mostrarle acá a ver si tengo lugares más fríos, perdón. Bueno, los lugares más fríos tienen un área mayor de este déficit grado día que los lugares más templados. Pero el hecho es que si uno grafica para diferentes ciudades, por ejemplo, es claro de que, por ejemplo, Santa Cruz tiene un déficit grado día que llega a cerca de 4.000, Buenos Aires, por ejemplo, tiene cerca de 800, etc. Si uno grafica en términos de este déficit grado día el consumo de energía en ciudades de Argentina, lo que encuentra esta línea que tenemos acá en verde. Pero si miramos cómo consumen en el sur, también sigue una relación lineal que sería esta línea azul. Pero para la misma rigor térmico, si tomamos ciudades de Europa, que son las que están acá en esta línea roja, y están acá, la ven ustedes las ciudades, lo que se observa inmediatamente de que en Argentina el consumo por metro cuadrado en calefacción es más del doble de lo que se consume en Europa. Y si miran las ciudades del sur es un factor 4. Uno se puede preguntar, ¿por qué esto es así? Bueno, si uno piensa un ratito, enseguida se va a dar cuenta de que lo que está pasando es que en todos estos países las construcciones ya desde hace varios años se vienen haciendo con pautas de eficiencia energética y usando mayor aislación térmica, de tal manera de que
mantener calefaccionada una casa en París es, a pesar de que es tan frío como, por ejemplo, una ciudad como La Pampa, cuesta menos calentar la casa esa porque tiene mejor aislación térmica. O sea que mejorando la aislación térmica han logrado ellos disminuir estos consumos. Y obviamente nosotros también podríamos hacer lo mismo. Y de hecho se puede, con una tecnología que es totalmente conocida y totalmente está en el mercado, es posible reducir nuestros consumos. O sea que si bien tenemos problemas en nuestros consumos, pero también sabemos que podemos mejorarla y esto es una gran oportunidad que se nos abre. Pero bueno, no voy a hablar mucho en detalle de todas las medidas de eficiencia energética. Permítanme que vaya a algo que tenga que ver con los edificios directamente, porque para dar una idea de dónde uno puede, con pequeñas acciones, reducir los consumos en forma muy notable, voy a mencionar simplemente algo que seguramente ustedes conocen y que todas las oficinas y universidades lo disponen. Por ejemplo, los dispensers de agua. Seguramente ustedes deben disponer en las oficinas, en diferentes lugares, estos aparatos que calientan agua y también dan agua fría. Acá está una medición simplemente que en función de los días, cómo va midiendo el consumo, cuya pendiente nos da cuánto consume más o menos cada uno de estos aparatos. Resulta que estos aparatos consumen a lo largo del año casi como una vivienda, es decir, tienen un gran consumo. Este aparatito solo consume casi como una vivienda, más o menos 1 megawatt horas al año. Pero si ustedes piensan un poquito cómo se usa esto, generalmente en el mejor de los casos esto se usa durante 7, 8, 10 horas al día, y luego después en las oficinas, generalmente a la noche no queda nadie. Generalmente en las oficinas los sábados y domingos tampoco no hay nadie. Si nosotros en lugar de encender esto y tenerlo las 24 horas encendido, lo encendiéramos nada más que la mitad del tiempo, las 12 horas en que la gente está, es decir, a las 9, 8 de la mañana, y apagarlo a las 8 de la noche, y luego también apagarlo los fines de semana, podríamos reducir estos consumos casi en un 60%, sin perder ningún beneficio, porque al fin y al cabo, ¿para qué queremos que el domingo, que no hay nadie en la oficina, este aparato esté funcionando? Y haciendo esto ya reducimos este consumo básicamente en un 60%. Obviamente es posible colocar también un timer que lo haga esto en forma automática, pero si no quieren un timer, si ustedes se fijan atrás hay un pequeño botoncito que simplemente consiste en organizarse en una oficina y decir, bueno, el que se vaya o a las 7 de la tarde, por favor apaguen esto, y el primero que llegue lo enciende. Y con esa medida tan simple podrían ahorrarse el 60%. Y si uno se fija que muchas veces en una oficina pública hay varios de estos por piso, el ahorro en el consumo puede ser bastante considerable. Bueno, yo voy a parar acá y solamente señalo de que todas las proyecciones de las agencias internacionales de energía señalan de que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero puede venir por dos partes. La primera contribución, y quizás la más grande, que se señala, y esto lo hace la International Energy Agency, va a venir posiblemente de la eficiencia energética en un 44%. La segunda contribución que puede llegar a reducir los gases de efecto invernadero es el uso de energías renovables. Pero fíjense ustedes, la eficiencia es más importante que las energías renovables y además tiene otra ventaja, que en general no se necesita hacer ningún gasto. Claramente, mover la perillita esta y apagarlo cuando uno se va a la casa y prenderlo, no es algo que implique un gran esfuerzo si uno tiene en cuenta los beneficios que tiene para el presupuesto de una institución, pero también para el beneficio de toda la sociedad. O sea, de que claramente esto es una alternativa altamente eficaz para reducir nuestros consumos. Y bueno, solamente eso, voy a señalar entonces esto de que lo que encontramos que en la vivienda existe posibilidad de reducir los consumos en forma muy notable, concentrándonos en 6 o 7 consumos clave, y que la eficiencia es una herramienta muy útil para mitigar no solamente la pobreza, sino también la emisión de gases de efecto invernadero. Además, contribuye a la inclusión energética, social y económica. Bueno, yo paro acá y en todo caso, si tienen alguna pregunta, algún comentario, voy tratando de
conversar con ustedes sobre este tema. Así que dejo abierta acá mi presentación y quedo a disposición de ustedes. Muy, muy interesante. Me encantó el tema de los dispensers porque es algo que jamás me hubiese imaginado. Nosotros en la UNLA tenemos un gasto mensual de 2 millones de pesos en electricidad nada más. Y bueno, en este proyecto de campus inteligente en el que estamos trabajando, habíamos pensado cómo hacer para reducir los consumos de agua, de gas, de electricidad, más allá de que una gran parte de ese consumo tiene que ver con una falta de capacitación de los trabajadores de la universidad, mismo las luces generalmente siempre quedan prendidas, hay cuestiones que tienen que ver con la seguridad, pero hay cuestiones que también tienen que ver con la falta de capacitación y de conciencia de los trabajadores y gran parte de este proyecto para mejorar un poco la eficiencia energética era trabajar sobre ese punto, pero cualquier otra cuestión que capaz no te haya dado el tiempo para contarnos y que a vos que nos puedas decir para reducir un poco el consumo en los edificios de la universidad y en el predio, que es un predio muy grande, son 2 predios en realidad, nos ayudaría un montón. Sí, mira, es una buena pregunta y de hecho varias universidades están trabajando en estos temas. Inclusive, te cuento, el Ministerio sería la Secretaría de Energía, tiene un plan que está financiado por la Comunidad Europea, que se había propuesto hacer estudios en edificios públicos, la universidad es uno de ellos, en donde inclusive ellos iban a hacer mediciones de consumo. Lo ideal es tener, si se trata de un edificio, de lugares como la universidad, es tener un monitoreo del consumo en forma instantánea. Yo no sé si ustedes conocen esto, pero, por ejemplo, yo en mi casa, voy a poner acá algo para compartir con ustedes, me espera un segundito nomás, entro en esto, mi medidor virtual de consumo. A ver, les quiero mostrar este sistema de monitoreo del consumo, que es bastante útil. ¿Virtual dijiste que es? Sí, instantáneo. Mira, ya te lo muestro. Te lo voy a mostrar directamente. Acá si logro conectarme, sí, acá estoy conectándome. Dame un segundo nomás y ya comparto la pantalla. Sí, acá está. A ver, vuelvo de nuevo acá voy a compartir. Voy a compartir una ventana. A ver. Perdón. No está compartiendo. Perdón. A ver. No sé si pueden ver mi pantalla. ¿Ven una pantalla? ¿Ven? Ahí sí está presentándose, Salvador. Perfecto. ¿Me va a llamar? La vemos todos, ¿no? ¿O me vas a llamar vos? Perfecto, si la ven todo acá. Lo que están viendo acá, este medidor que están viendo es el consumo de mi casa. Y si se fijan acá abajo, lo que tengo acá es el registro del consumo diario de mi casa. ¿Y quién me dice este medidor de consumo? Dice cómo yo he medido, cómo he consumido en mi casa. Acá, esto que está a la noche, esto que se prende y apaga, ¿ven estos dientecitos que se ven acá? Esto es la heladera que se prende y se apaga. Acá, este pico que apareció acá es cuando nos levantamos y prendimos, generalmente ponemos el microondas, prendemos una cafetera para hacer el café y esos picos. Después hicimos café a lo largo del día, varias veces, inclusive prendimos el microondas. En algún momento inclusive se prendió el lavarropa, acá lo puedo ver el lavarropa. Y finalmente acá se prendió cada vez que hicimos un café
y ahora está el consumo así, además de las luces que están prendiéndose y apagándose a la noche. Entonces yo puedo ir para atrás y medir los consumos de cada uno de los días y ver cómo ha sido el consumo y puedo monitorearlo. Pero en el caso de un edificio, yo puedo ver mejor cosas. Yo puedo mirar el consumo histórico, puedo tomar medidas de acción, por ejemplo, mejorar, apagar los equipos de los dispensers a la noche, puedo hacer acciones donde puedo reducir la temperatura a la que coloco los acondicionadores de aire, o inclusive no los prenderlos en ciertos momentos, los acondicionadores de aire, o prenderlo un rato antes, un rato después, y puedo hacer un monitoreo de cómo es mi consumo y puedo saber qué es lo que está pasando. Pero además hay otro hecho muy importante en mi consumo, sobre todo en un edificio público. Resulta de que la empresa de electricidad le cobra a los grandes usuarios, como serían, por ejemplo, las universidades o los edificios públicos, no solamente el consumo promedio que ustedes tienen a lo largo de un día, sino que también lo que cobra es cuántos picos de estos tienen al día. Y si ustedes tienen ciertos picos que se pasan de lo que ustedes han contratado, bueno, van a tener que pagar multas y van a pagar de más. Entonces, uno teniendo este dato de cómo consume un edificio, uno puede administrar el consumo de tal manera de optimizarlo. Contratar la potencia que uno requiere para no pasarse y pagar multas, pero también para no quedarse corto. Pero uno solamente puede hacer eso si uno lo ha medido y sabe cómo son los hábitos de consumo y lo puede administrar. Esto se hace, y como les decía, hay ciertos programas como los que están actualmente implementando concretamente la Secretaría de Energía, que ayuda a las universidades y ayuda a los diferentes organismos públicos a hacer este tipo de cosas. Además, hay una figura que, de hecho, hay un decreto del año 2007, que es el decreto 140, que exige que todos los edificios públicos, universidades, ministerios, lo que ustedes quieran, secretarías, deben de tener un responsable que es el administrador energético de esa instalación. Ese administrador tiene que tener la posibilidad de poder conocer, saber y poder administrar el uso de la energía. Como por ejemplo lo que vos decías, bueno, en este edificio, esa persona tiene que tener la autoridad y la posibilidad de decir, en este edificio las luces se apagan a tal hora, estas luces van a permanecer encendidas toda la noche, estas no, y poder administrar. Pero para poder administrar se necesita conocer, ¿no? Aquí hay ya mucha gente especializada que inclusive hacen este tipo de trabajo de análisis de los consumos y puede brindar soluciones o inclusive recomendaciones para que cada institución ya es casi como la medicina, ¿no? Yo puedo decir en general, mira, si no ves bien, te compras un buen anteojo y vas a ver mejor, y eso es seguro. Pero ahora, si vos querés un anteojo para vos, tendremos que ir al oculista apropiado y hará el anteojo apropiado para vos, y para mí me hará otro, y al vecino le hará otro. Pero la solución está, digamos, no es que tenemos que vivir sin ver, podemos ver, pero claro, ya es como el zapato que te va a quedar bien a vos, seguramente no va a ser necesariamente el que me va a quedar bien a mí, pero existe un zapato para vos y existe un zapato para mí, seguramente. Este tipo de trabajo se puede hacer, y en general, como yo he tratado de plantearlo en general, el panorama es viable, es posible, y de hecho, muchas instituciones han logrado reducir su consumo en cantidades no menores, simplemente administrando adecuadamente estos consumos. O sea, de que se necesita tener un administrador con cierta, yo diría, grados de libertad para poder administrar este tipo de consumo, conocimientos, por supuesto, y quizás con el apoyo de alguien que pueda colaborar para reducir. Pero además, como te digo, existen en el mismo Secretaría de Energía planes, y si ustedes tienen interés, yo puedo tratar de contactarlos con ellos para ver cómo pueden ayudar a hacer este tipo de gestión. Es de interés para la universidad, pero también es de interés para el Estado hacer esto, porque si ustedes bajan su consumo, claramente ustedes van a tener más recursos para hacer otras cosas y el Estado no se va a ver obligado a tener que responder a las demandas, que además son costosas, digamos, ¿no?
O sea que todos ganan de nuevo, acá vemos que... Buenísimo. Genial, genial. Nos sirve muchísimo. Esto si ustedes después quieren, como les digo, profundizarlo y verlo en detalle, ya podemos ir a hacer un análisis más puntual y hacer un trabajo más detallado de cada caso, ¿no? Por ejemplo, a veces inclusive lo que consiste en encontrar las lámparas que se prenden, cuando se apagan, poner, por ejemplo, interruptores en baños, en ciertos pasillos, que cuando no hay nadie en el pasillo, la luz se apaga. Y cuando la persona aparece en el pasillo, en ciertos pasillos uno se enciende, de tal manera que no genera problemas de inseguridad, pero tampoco de gasto innecesario si no hace falta. Baños, por ejemplo. Muy buena la respuesta, Salvador. Yo te quería hacer una pregunta también al respecto de, bueno, digo, y hablando un poco también sobre eficiencia energética, a uno por ahí lo que se le viene a la cabeza, por ahí digo, sin estar tan instruido, lo asocia tal vez con lo que son las energías renovables, las llamadas energías verdes, que empezaron a ser por ahí desde marzo o abril o principio de la pandemia, como estar en la agenda de los medios en relación a que se ha aumentado mucho el nivel de producción de energías renovables, sobre todo en Europa. Sé que tal vez digo, no tiene tanto que ver con lo que es la eficiencia en edificios, pero puede llegar a ser una punta de lanza para que el día de mañana tal vez podamos pensar que la energía que utilizamos también en edificios públicos provenga también de energías renovables. No sé cómo estás viendo vos el área, ¿no? de energías renovables y si es posible también pensar que obviamente, digo, de acá a algunos años podamos tener un panorama similar al que están teniendo en Europa con las energías verdes. Sí, una muy buena pregunta, ¿no? Y claramente esto es una alternativa, pero yo diría es como lo siguiente, ¿no? Es decir, esto yo diría sería como, perdóname el ejemplo. Tenés un problema que tenés el pantalón roto y cuando cobras el sueldo se te cae la mitad de la plata. ¿Cuál es la primera acción? ¿Ir a buscar otro trabajo para ver si podés llegar a fin de mes o coser el bolsillo de tu pantalón para que no se te caiga la plata? Claro. Creo que está bien, digamos. Yo diría que primero cosamos el bolsillo del pantalón y después que cosemos el bolsillo del pantalón no te alcanza, busquemos otro trabajo, pero tal vez ese ya era en gran parte. Para darte una idea de lo que significa, por ejemplo, ciertos consumos, por ejemplo, en Argentina, te doy un ejemplo. Mira, si me permitís, le voy a mostrar acá un pequeño ejemplo. Un segundito nada más. Sí, cómo no. Estoy buscándolo al ejemplo que les quiero dar, que más o menos viene al caso de lo que ustedes están preguntándome, ¿no? O lo que vos planteabas, Pablo. Perdón. Bueno, acá te comparto un segundito para mostrarte algo que quería ejemplificar en un ejemplo concreto. Por ejemplo, esto es lo que les comentaba recién. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, perfecto. Resulta de que si tomamos todo, por ejemplo, el consumo eléctrico, ¿no? Todo el consumo eléctrico es esto que está acá, esta primera torta, de la cual más o menos un 34% se va al sector residencial, o sea, a las casas, a las viviendas, ¿no? A nuestras casas.
Y en nuestras casas, como les contaba, el mayor consumo que tenemos de electricidad es justamente la heladera. Por lo tanto, si yo multiplico este 34% por este 22%, lo que saco es del total de electricidad cuánto va a parar la heladera, ¿se dan cuenta? Si hago este producto, la multiplicación sencilla, lo que veo que 7,5% de la energía eléctrica termina siendo consumida por las heladeras. ¿Estamos? Bien. Resulta que en Argentina se hizo un gran esfuerzo desde hace ya unos años. Ahora, te cuento lo siguiente. Resulta de que si uno mira cómo son los consumos de las heladeras en Argentina, acá tenemos una muestra de 200 heladeras, se ve que algunas heladeras, las de mayor consumo, consumen menos, poco, 300 kilowatt horas al año, otras consumen casi el doble, otras el triple y otras casi 6 veces más. El promedio está en 800 y pico, cuando las más eficientes serían alrededor de 3600. O sea que hay cerca de 500 kilowatt horas que las heladeras consumen de más. O sea de que en promedio, las heladeras en promedio en Argentina consumen más del doble de lo que podrían consumir. Entonces, si se dan cuenta ustedes, eso es lo que está diciendo este gráfico. ¿Sí? Las heladeras, este es lo que digo, las heladeras consumen más del doble de lo que podrían consumir. O sea, de que volviendo un poco a este cuadro que les mostraba de las heladeras que consumen el 7%, es claro que yo lo podría disminuir a este consumo a la mitad, simplemente cambiando heladeras. No sé si lo ven. Sí, sí, perfecto. O sea, pasando a las heladeras Más eficientes, yo podría disminuir esto a la mitad. Ahora, les muestro cómo se genera la electricidad en Argentina. En Argentina, la mayor parte de la electricidad, acá está este gráfico, muestra dónde viene. El 60% viene del gas, 26% viene de las usinas hidroeléctricas, 6% viene de la energía nuclear y todas las energías renovables que se instalaron en los últimos 4 o 5 años, es también otro 6%, básicamente. Lo nuclear y lo renovable ahora son iguales. Esto ha crecido nada más que en los últimos 6 años, eso tiene más antigüedad. Pero ahora si comparamos en un gráfico de barra, ¿cuánta energía son cada una de estas energías? Comparada con cuánto consumen las heladeras, fíjense que las heladeras consumen más que el parque nuclear o el parque renovable. Si yo cambio las heladeras, o mejora la eficiencia de las heladeras, sería básicamente como duplicar el parque nuclear o duplicar el parque renovable. Pero lo puedo hacer mucho más fácil. Lo puedo hacer localmente. Si yo quiero duplicar mi parque nuclear, tendría que tomar un préstamo de 5.000, 6.000, 7.000 millones de dólares y dentro de 10 años, si tengo suerte, voy a ampliarlo. Con las heladeras puedo empezar desde ahora, hacerlo sin pedir préstamo en ninguna parte porque se producen localmente. Les mejoro las condiciones de vida de la gente, les ayudo a bajar su costo de su factura y a su vez es equivalente a haber hecho esta operación de pedir un préstamo por 10.000 millones de dólares y endeudarme para hacer esto. Con esto no he necesitado endeudarme, cada uno va pagando su heladera, a lo mejor hago un plan de recambio en donde estimulo, le saco el IVA o algún otro impuesto que le facilite a la gente la compra de una nueva heladera eficiente y de esa manera tengo el mismo efecto. O sea, de que sí, las energías renovables son un aporte, pero a veces pequeñas acciones como estas pueden ser tan importantes como el construir todo un parque de energías renovables. Por otro lado, como te decía, ¿no? Las primeras acciones son las más baratas, son las acciones de eficiencia energética, y quizás serían las primeras que yo tomaría, como te digo, que el caso de antes de tener un pantalón roto y se te cae la plata de tu sueldo, y yo te diría de cosamos el pantalón y después vas a buscar un trabajo. Obviamente, si tenés otro trabajo, seguramente vas a aumentar, pero si no coses el pantalón roto donde estás perdiendo todo lo que estás cargando, vamos a estar en problemas, ¿no? Este sería un poco la moraleja. Pero claramente se dan de las manos. Mira, por otro lado, lo siguiente, imagínate vos, yo tengo lámparas en mi casa.
Con lámparas comunes yo gasto 10 veces más que con lámparas LED. Si yo quisiera poner, por ejemplo, energía renovable en mi casa, pero con lámparas comunes, tendría que invertir, por ejemplo, para invertir un panel solar que te suministre toda la energía de tu casa, cuesta más o menos unos $7.000. Y con eso lograrías bajar tu consumo a la mitad. $7.000 bajar el consumo a la mitad. Pero si yo cambio lámparas LED, y no tengo necesidad de cambiar todas, cambian las que más consumen, que son 5 lámparas LED que me cuestan en el supermercado a lo mejor 500, 600, 700 pesos con mucha fuerza, ya he reducido mi consumo en forma muy notable. Y todo lo que he requerido es subirme en un banco y desenroscar una lámpara y poner otra. Si yo quiero colocar energías renovables, voy a tener que hacer una inversión importante, además poner los paneles en mi casa, que me va a costar por lo menos $7.000. O sea, de que las diferencias son notables, esto es lo que quiero decirte. Y con eso no hemos resuelto todavía el problema, porque vos podés haber gastado los $7.000 y eso no significa que te vas a poder desvincular de la red. ¿Por qué? Porque mira, toda esa energía que vos vas a producir con esos $7.000 probablemente la vas a producir en horas que probablemente no vas a estar en tu casa. Y cuando llegues a esta hora a tu casa, que ahora sí la necesitas la electricidad, esos paneles ya no te van a servir de nada. Porque ya ahora no pueden generar la electricidad porque no hay luz. Por lo tanto, vas a tener que comprar de nuevo la electricidad. O sea, de que desvincularte no lo puedes hacer. De todas maneras, sí vas a tener una ayuda en algunos momentos, pero a pesar de tener mucha inversión, igual no te resuelven todo el problema. Por lo tanto, no podemos prescindir de la eficiencia. Siempre la regla general es que primero hacemos eficiencia y luego energías renovables. De hecho, si hacemos primero eficiencia, la cantidad de paneles que voy a tener que colocar va a disminuir a la mitad, con lo cual la inversión mía va a ser menor. Y mi inversión se va a ver mejor recompensada que si hago al revés. Esta sería un poco la moraleja, ¿no? O sea, de que... Perfecto, sí. sí. ¿Perdón? No, eso decía Salvador, perfecto, que se entendió genial. Ah, buenísimo. Una consulta. Sí. Me pareció muy interesante la exposición y sobre todo la utilidad que le podemos llegar a dar nosotros en la universidad en relación a lo que decía Clarisa recién de los pabellones que hay veces quedan prendidos por cuestiones de seguridad, pero bueno, se podría ver la forma de encontrar algún otro camino. Y también referido, me pasó lo mismo que con Clarisa con el tema de los dispensers de agua, que también en la universidad hay muchos, y yo, si no entiendo mal, están prendidos permanentemente, y eso también me llamó la atención. O sea, esa parte del dispenser del agua son para el proyecto. Creo que yo no estoy plenamente en el proyecto, pero me parece que es una parte importante para tener en cuenta. Yo quería preguntar en sí cuáles son las perspectivas, o sea, cómo lo ves vos la cuestión esta que se está hablando, que están poniendo en agenda en general los movimientos sociales en la actualidad, de un plan integral de urbanización de barrios populares y, bueno, creación de nuevas ciudades y demás, en función a, bueno, cuál es la utilidad energética o cuáles serían los caminos posibles, considerando, por lo que vi yo, si no vi mal, que el primer decil de la población consume mucho menos que los deciles más empobrecidos, quiero decir. O sea, que en general, al tener una heladera más vieja o artefactos más viejos, en general se consume mucho más, y como eso en un plan de urbanización de ciertos sectores, que es un plan a mucho más largo plazo, por supuesto, pero cómo se podría ir incorporando esas nuevas
herramientas y esas quizás con líneas de financiamiento accesibles, por supuesto, porque esos sectores no cuentan con la capacidad financiera que puede tener un sector de clase media, pero cómo se puede ir incorporando en esos hogares, que son los hogares más postergados de Argentina, esos principios de la eficiencia energética. Muchas gracias. Mira, yo creo que esta experiencia que te decía que hacemos con barrios de bajos recursos, a mí me asombró lo comprometidos que están ellos con este tipo de acciones. Primero, de que al fin y al cabo, fíjate vos, de que las personas que pertenecemos a la clase media, a lo mejor cuando pagamos una factura, yo en mi casa pago una factura de electricidad que no pasa de 1.000 pesos. Y la de gas tampoco, ¿no? En mi casa. Y tenemos todos los servicios, te aseguro, pero no pasa de 1.000 pesos mi factura. Es más, creo que me quedo 1.000 pesos sería gas y electricidad. De hecho, mi teléfono celular me cuesta más que el gas y la electricidad que pago. A pesar de que con la electricidad hago mucho más, ¿no? Cocino, ahí está todo, digamos. Ahora, en las familias de bajos recursos, el impacto que tiene la electricidad, un poco por lo que vos decías, porque tienen equipos más ineficientes, porque a veces inclusive los procedimientos son menos eficientes, a veces inclusive al comprar los equipos más baratos, como por ejemplo una estufa eléctrica, eso iba a mostrar en algunos casos. Yo compro una estufa eléctrica que es la más barata que hay, pero el costo de la electricidad es muy alto en esa. Al final me resulta extremadamente caro tener una estufa eléctrica. Entonces a la gente le impacta en el presupuesto en forma mucho más notable que nos puede impactar a nosotros que venimos de un sector más medio y a lo mejor tenemos un ingreso que alguien nos paga un sueldo a fin de mes, ¿no? Entonces tienen la motivación y una vez que la encuentran y una vez que la descubren, claramente tienden a explotarlo al máximo. O sea, de que creo que pero para poder explotar estas herramientas, no se trata solamente de un objeto que vos entregás, ¿no? Sería como una computadora. Una computadora sabemos que podemos hacer miles de cosas. De hecho, esta conferencia que estamos teniendo, este intercambio, lo podemos hacer gracias a esta computadora. Pero eso no significa que yo le doy una computadora a cualquiera y alguien la va a usar y le va a poder explotar. Hay para poder explotarlo una cantidad de know-how que va atrás, de cómo encenderla, de qué utilitario usar, de cómo acceder a esto, que es lo que finalmente nos permite explotar esta herramienta. Lo mismo pasa con casi todas las cosas. Es decir, yo, como te digo, una computadora, porque le dé una computadora a alguien, no todos la van a usar. Necesitas tener cierta preparación, cierto entrenamiento, y lo mismo pasa con la eficiencia. La eficiencia requiere de cierto entrenamiento, de cierta destreza, que no es mucha, pero que tengo que lograrla de alguna manera. Pero una vez que lo he logrado, sí me abre muchas posibilidades. Lo mismo que sería como la computadora. Internet te abre muchísimas posibilidades, pero no significa que cualquiera la va a usar y cualquiera le va a poder sacar todo el jugo, ¿no? Esto sería un poco la analogía que yo trato de hacer. En la eficiencia es viable, es posible y le podemos sacar mucho jugo, pero requiere de cierto entrenamiento, requiere que la gente se involucre de alguna manera. Ahora, en cuanto a lo que vos decís de ciudades sostenibles, me parece algo que sí está en la agenda y algo que yo creo que se viene. No sé cuánto demorará en salir la vacuna, no sé cuánto tiempo cambiaremos, pero ya se nota un cambio. Fíjate vos, no sé cómo será en la universidad de ustedes, pero nosotros en un fin de semana pasamos de clases presenciales a clases virtuales. Y fue un fin de semana. Y ahora, en la última encuesta que hicieron en nuestra universidad, el 90% de los estudiantes prefieren las clases virtuales a las clases presenciales. Ahora, ¿cómo hacemos? Si viene la vacuna, ignoramos todo y volvemos todos de nuevo a las clases. Creo que esto ya nos cambió, nos tocó, digamos, decir, ¿por qué me voy a mover yo de mi casa? Alguien que estudia en San Martín y vive a lo mejor en
en Lanús o vive en Tigre. Yo quiero seguir con estas clases virtuales y sí puedo ir a la universidad para hacer un trabajo práctico, etc. Ya nos impone un cambio, ¿no? Y también en la ciudad y en los medios de trabajo. ¿Va a volver a hacer el trabajo ya como si nada todos los días al trabajo y volver? No sé, yo tengo duda. No podemos ignorar lo que ha pasado y no podemos ignorar de que de alguna manera esto ya no va a ser un cambio que probablemente algo de esto va a quedar. Entonces, esto también va a tener un impacto o puede tener un impacto en el trabajo. Porque fíjate vos, esta charla que estamos teniendo entre nosotros, da lo mismo que yo esté en Buenos Aires, que esté en Moscú o que esté en Alaska. Para el caso, es exactamente lo mismo y ustedes podrían estar en donde quieran y ni siquiera sé dónde están y podemos seguir interactuando de la misma manera. Lo vamos a perder así nomás esta facilidad que hemos logrado, digamos. ¿Por qué perderla? Yo ahora tengo estudiantes que vienen, atienden mis clases desde Jujuy, por ejemplo. Si volvemos todo para atrás, simplemente les corto posibilidades ahora a la gente. Y esto está pasando en todo el mundo, yo creo. Entonces, esto exige otro cambio, ¿no? Es decir, aún como vivimos, por ejemplo. Ahora, el hecho de que uno ha de comprar una casa cerca de donde vivía en el trabajo, y ahora no sé si es tan necesario, tan importante, quizás tener acceso una vez a la semana para ir a mi trabajo ya sería suficiente, ¿no? No sé, es para Sí, pensar, pero sí. justamente de eso, la semana pasada, de este último ítem al que haces referencia, bueno, de cómo están cambiando las ciudades en general. La semana pasada tuvimos la primera clase, la primera charla bien referida a eso. Y sí, me parece que coincidimos todos en la transformación que ya venía dándose previo a la irrupción del virus y lo que hace justamente es acelerar el proceso y los tiempos que ya se venían registrando hace unos años. Y lo que me gustaría también volver bueno, o por ahí que amplíes un poco más de información o de data, es respecto de la diplomatura que tienen ustedes en San Martín, de los referentes barriales. Me parece que puede ser una buena alternativa o puede ser interesante también para que la gente de la Universidad de Lanús tome nota y pueda, digo, armarse un vínculo, un contacto en ese sentido, Salvador. Sí, mira, son más que bienvenidos a unirse. De hecho, son las clases virtuales también. Mira, es otra de las modalidades. Claro. Donde de golpe ahora ya no ni siquiera queda lejos ni cerca. Ahora todo queda igual, digamos, tan lejano y tan cercano como que prefieras, digamos, ¿no? Son los días viernes de 2:30 a 5. Y yo creo que te pasé el programa. Pero la idea es justamente esto, lo que lo entrenamos a la gente es a poder saber cómo administrar su consumo. Empezando primero, por supuesto, por el consumo de la casa, que es el primer ejemplo interesante, además algo que a todos nos toca, porque todos de alguna manera vivimos en una casa y es un elemento importante, y que la conocemos bien y la podemos entender. Y una vez que entendemos eso, podemos ya, por supuesto, atender y ver cómo es el consumo en una vivienda, en un comercio o aún en un edificio público, ¿no? O sea, de que sí, si hay alguien que les podría interesar, son más que bienvenidos. Solamente me avisan, ya estamos se van a tener que unir en la tercera clase, pero creo que no va a haber problema. Con gusto podemos admitirlo. Y si no, en el próximo cuatrimestre se pueden unir también, no hay ningún problema. Es decir, con todo gusto. Buenísimo, buenísimo, Salvador. No sé si quedó alguna duda, alguna consulta que puedan evacuar en estos minutos. Sí, yo quería preguntar del programa que te mide ¿cómo es? ¿Cómo se llama el programa? De electricidad en la casa. Sí. Mira, se llama
te muestro acá. Te voy a hacer algo mejor, te voy a mostrar dónde se consigue. Me voy a poner acá en Mercado Libre. Un segundo, ya te comparto la pantalla. Era esa consulta y si se puede extrapolar eh, a- a cuestiones más importantes, que es más grandes, como una universidad, por ejemplo. Sí, 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 sí. De hecho, es, eh, los hay para todos los gustos, digamos, para decirlo acá. Que no sé, Clary, qué pensás vos, pero me parece que para el proyecto vendría súper bien poder ver cómo se Mira, consigue. este hogareño es uno que mide, pero este hay que mirar. Pero acá hay otro, ya te digo, que uno que dice con Wi-Fi. Bueno, estos son los medidores estos que les mostraba recién. Pero acá tenés uno, ¿ves? Medidor, bueno, este es para, mira, este es trifásico justamente. Acá, por ejemplo, sería para un edificio como los de la universidad, porque son trifásicos. Y lo que tienen es, bueno, vienen diferentes características. Y esto lo que tienen también es se llama Power Meter Smart, instala fácilmente en el tablero eléctrico, dice. Convencional permite monitorear el consumo en tiempo real desde cualquier lugar. Dice, Power Meter Smart se conecta en Internet a través de Wi-Fi y permite acceder a esos datos en computadora donde quiera. Entonces puedes visualizar los gráficos de consumo de energía diaria, mensual, etc. Esto es, por ejemplo, para y bueno, vienen diferentes tamaños y amperajes, por eso. Y este sería, digamos, se coloca en el tablero y ahí lo tenés, digamos. Y por Wi-Fi te llega la información. Exactamente, exactamente. Porque Este sería computadora uno grande. necesita un software ¿Cómo? específico. Necesita No, un. ya viene el software, directamente lo bajás, directamente, y no son demasiado caros, fíjate, para un edificio público, Claro, no. esto no es caro, digamos, la factura de un edificio público debe ser muchísimo más grande que eso, y además si te permite administrarlo y mirarlo, ahí tenés, ves, justamente ahí te muestra en la pantalla, ves lo que se ve el gráfico de consumo, entonces ves qué está pasando y si tenés algún problema, enseguida te cuenta, además puedes ver qué ha pasado la noche, y qué luces han quedado prendidas, qué equipos pueden haber quedado prendidos, y ahí tomar algunas acciones. Por ejemplo, este sería un ejemplo. Ahora, si lo querés colocar en tu casa es más económico. Acá seguramente vamos a encontrar, estos son chiquititos. Acá tenés. Este es para un consumo hogareño, ¿eh? Se coloca esto como si fuese un disyuntor y lo pones. Entonces, una vez que lo colocas, manda la señal ahí está, lo está mandando puedes verla en tu teléfono, desde tu casa, ver el consumo, bueno, más o menos lo que yo tenía, ¿no? Les mostraba en la pantalla. Y con esto, bueno, puedes monitorear el consumo, en este caso de tu casa. O sea que sí, esto ya. O sea, lo puedes hacer en tu casa y lo puedes también hacer en un edificio público. Las diferencias de costo no son tan altas y no son tan grandes. Es decir, y una vez que lo tenés ya no necesitas ninguna cosa especial más que una computadora común o un teléfono celular común. La aplicación ya está incluida en el precio del equipo. Sí, sobre todo para cuando uno, qué sé yo me imagino un edificio público, estaría bien que puedan medir cuándo son los picos de consumo y no solo para concientizar a la gente sobre cómo utilizar la energía, sino también una forma de medición y de control mismo sobre el consumo que le viene en la factura, quiero decir. Exacto, no, sí, además está el hecho de que hay que ver cómo contratan ustedes la electricidad. Como te digo, esto ya requiere a alguien pero hay mucha gente que les puedo recomendar, que se dedican a este tema, de que miran simplemente la factura, miran qué están contratando ustedes y ven cuánto consumen.
es posible que a lo mejor una vez está contratando más potencia de la que usa o está contratando menos. Si estás contratando menos, están cobrando muchas multas. Y entonces es como tener el auto mal estacionado y todos los meses que te vienen la factura. Lo cual es decir, corro 20 metros del auto y no pago más la multa, digamos, ¿no? Sino todos los días tener una multa. Bueno, hay que ver eso, como te digo, requiere ya un poco más de mirar con detalle el papel, pero es algo que es totalmente, es cuestión de que alguien que conozca la factura, las mira la factura y enseguida se da cuenta que es lo que está pasando, y bueno, eso te puede generar un ahorro, a veces no menor, porque si todos los días vos pagás una deuda de mal estacionamiento, bueno, sí, te va a quebrar, pero no es necesario que eso ocurra, digamos. O sea que sí, en ese sentido, si necesitan alguna ayuda adicional, yo puedo sugerirlo, recomendarle a gente que pueda a lo mejor darle una mano, para un poco ver, bueno, cómo consumen, dónde tienen los medidores, qué está pasando y como quiero, ya hay que ir al médico, es un edificio grande, así que además los consumos involucrados son grandes. Sí, muy bueno, la verdad muy buena este último artefacto, yo lo desconocía por completo y mirá que hemos ya tenido otra charla sobre energía, pero bueno, la verdad que es bueno saberlo porque realmente puede ser de suma utilidad, realmente. Seguro, sí, es como, mira, es como empezar a hacer un régimen y comprarte una balanza, digamos, ¿no? Claro, Sí. Sí. Claro, total. Sí. Es una inversión que vale la pena, digamos. Bueno, podemos ir cerrando, si quedó Dale. alguna duda, consulta. Bueno, muchísimas gracias, realmente Salvador, siempre un placer contar con tu presencia y con tu exposición sobre todo. Creo que, bueno, los chicos de UNLA tomarán muchas de las cosas que estuviste exponiendo acá. Me parece que surgieron buenas ideas, buenas alternativas, opciones y herramientas como para robustecer y nutrir el campus que quieren implementar los chicos. Así que, bueno, no resta más que agradecerte como siempre. Y bueno, también comentar que la semana que viene ya estamos en la tercera clase, que la va a tomar Sebastián Valdecantos de Moneda Par. Va a ser una exposición sobre economía colaborativa, nos va a contar la experiencia de Moneda Par, que es una plataforma de dinero virtual que está creciendo mucho en la Argentina, es una empresa argentina, una plataforma argentina, así que nos va a venir ¿A qué hora es la charla? a las 3 de la tarde, el día viernes. Justo se choca con justamente mi curso, pero no importa, pero está bueno, quedan sí, quedan grabadas. Listo, buenísimo, perfecto, te agradezco mucho. Estamos también grabando esto, así que ni bien terminamos la edición, se lo mandamos a la gente que no pudo estar hoy. Perfecto, te agradezco mucho, les agradezco mucho a todos. Gracias a vos. Bueno, a sus órdenes, cualquier cosa que puedan necesitar. Chao. Buenísimo, muchas gracias. Chao, hasta luego. Gracias, Marisa, Matías, Natalia, nos estamos hablando. Chao, hasta luego.